People, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día con todo. El día de hoy voy a hacer un problemita acerca de energía mecánica. Mira por aquí, ve. El sistema mostrado se encuentra en reposo. En cierto instante se corta la cuerda vertical que forma simultánea, en este caso, el coche comienza a acelerar con 40 tercios. Muy bien. Determina el menor ángulo que forma la cuerda con la vertical. Vamos por aquí, ve. Mira. Claro, en algún momento la cuerda va a estar más o menos, pero vamos a ver por aquí, aquí, ahí está. Más o menos la cuerda va a estar por aquí, ¿no? Vamos a dibujarlo por aquí, más o menos ahí. Ahí ven. Ahí está. Más o menos la pelotita va a estar por aquí. Y me pide calcular este angulito. Vamos a llamarle tita. Ahí está. Muy bien. Pero me pide el menor ángulo. ¿Por qué, ah? Obviamente esto va a empezar a caer. Pero ¿cuándo se hará el menor ángulo? Empezamos a dibujar las fuerzas. Mira. Hacia abajo va el peso. Muy bien. El peso hace trabajo, por ejemplo, porque está que se desplaza para abajo. Muy bien. Aquí va a haber una tensión. Pero la tensión no hace trabajo porque va a ser siempre perpendicular con la trayectoria, mira. Siempre va a ser perpendicular con la trayectoria circular. Entonces la tensión no me interesa. Pero también va a haber una fuerza inercial que va en contra de la aceleración del sistema. Si todo se va a la derecha, la fuerza inercial, que es masa por aceleración, va a ir a la izquierda. Ahora, la partícula está que se desplaza a la derecha, pero esta fuerza va en contra. Significa que el sistema va a estar perdiendo energía. O sea, quiere decir que en algún momento esta partícula va a tener velocidad cero. Claro, y mira, tiene lógica, ¿no? Mira, cae. Me está pidiendo el menor ángulo. El menor ángulo es cuando la partícula ya no caiga. ¿Sí o no? Cuando ya no caiga, pues. ¿Cuándo ya no cae? Cuando la partícula acá tiene velocidad, ¿cuánto? Cero. Quiere decir que para que te pida o para que hayas el menor ángulo, la velocidad de la partícula en ese instante tiene que ser cero. No tiene energía cinética. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá llámale A y acá le llamas B. ¿La energía en A y en B tienen que ser iguales? Claro que no, porque se está perdiendo energía debido a esta fuerza. Entonces recordamos, trabajo hecho por fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Este trabajo de aquí, de esta fuerza, sería fuerza que va a ser m por a por, llámale distancia. Todavía no sé qué distancia recorre. Muy bien. Pero, como la partícula se va a la derecha y esta fuerza va a la izquierda, su trabajo tiene que ser negativo. La energía mecánica va a ser energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Pero gánate aquí, ve. Al final, como aquí está mi nivel de referencia y tampoco hay velocidad, al final en B, no hay energía. Es cero. Significa que solo me queda igual a menos la energía mecánica inicial. Pero al inicio la partícula comienza a caer, no tiene velocidad, solamente tiene energía gravitatoria debido a esta alturita, mira. O sea, va a ser masa, gravedad por la altura. ¿Qué profe eso nomás? Eso nomás. ¿Quién se va? Se va el M, con todo y signo. Y me queda que A por D es igual a G por H. Por acá lo coloco. A por D igual a G por H. Eso de ahí tú tienes que resolver y se acabó el problema. La pregunta es cómo lo hacemos, pues, ¿no? Vamos a hacer por aquí, ve. Empezamos por aquí. Mira. A ver. Si quieres reemplaza. El A vale 40 tercios. Me queda 40 tercios de es igual a la gravedad, que es 10 multiplicado por H. ¿No? De acá me queda que 4D, ¿no? 4D es igual a 3H. Ya está. Seguimos por acá, muchachos. Ahora, ¿qué más me toca hacer, muchachos? Vamos por aquí, ve. ¿Cuánto vale D y cuánto vale H? Empezamos por aquí, mira, ahí está. A ver, mira, gánate. La distancia de que recorre esta fuerza es esto, ve. Esto de aquí, porque recuerda que tiene que ser colineal con la fuerza. Ya. Supongamos que la cuerda es L. Muy bien, es L, chévere, ya está. Y si acá es tita, aquí también es tita. ¿No? Bacán. En este caso, por trigonometría, el que está al costado del ángulo va a ser L coseno. Y el que está al frente va a ser L seno. Hasta ahí, todo chévere, todo tranquilo. Muy bien, ya está. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más puedo hacer? A ver, vamos por aquí. Mira, gánate. Si te das cuenta,
La distancia que recorre esta fuerza vendría a ser esto. ¿Cómo lo calculo? Restando toda la longitud de la cuerda menos L seno. Por acá lo coloco, mira. 4L menos L seno. Ya está. Es igual a 3. Ahora mira acá el 3B. H. H vendría a ser esta alturita de acá, que ya la tienes. L coseno. Muy bien. Si tú resuelves eso, automáticamente el problema te va a salir. Y para resolver eso, aquí si te das cuenta el L se va. Me queda 4 por 1 menos, acá me queda menos seno de tita. Muy bien, ahí está. Va a ser igual a 3 coseno de tita. Si te ganas, esa ecuación trigonométrica es conocida. ¿Cómo se resuelve? Mira, cuando tengas una ecuación con seno y coseno, yo te recomiendo que eleves al cuadrado. ¿Por qué? Mira, 4 al cuadrado, 16. Por 1 menos seno de tita y todo elevado al cuadrado. Y acá 3 al cuadrado, 9. Por coseno al cuadrado de tita. Ya está. ¿Por qué me conviene? Acá déjalo igual. 1 menos seno, en este caso de tita, al cuadrado. Te conviene porque por identidad trigonométrica el coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de tita, ¿sí o no? Y automáticamente todo te queda en función de seno. Por esa razón te conviene. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Veamos qué es lo que pasa. Vamos a ver. Mira, gánate A. Si te ganas acá, si te ganas aquí, mira, aquí lo puedo colocar, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Mira, lo puedo colocar como el producto de 2 por 2, ¿no? Está bien. Chévere. Pero, en la parte derecha, ¿qué te queda? Si te ganas, te queda una pequeña diferencia de cuadrados, pues, ¿no? Claro que sí, te queda una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer acá, muchachos, es lo siguiente, mira. Es que esa diferencia de cuadrados va a ser igual al producto, ¿no va a alcanzar? Sí alcanza. De la suma por la diferencia. Ahí está, ¿ve? Y si te ganas, se te va uno por aquí y uno por aquí. Muy bien. Y me queda 16 menos 16 seno de tita va a ser igual a 9 multiplica más 9 seno de tita. Muy bien. De acá me queda 16 menos 9, ¿cuánto sería? 7. Y acá 16 más 9 me queda 25. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque obviamente me está pidiendo ese angulito. Entonces mira por aquí, ve. Vamos a ver. Me queda que el seno de tita va a ser igual a 7 entre 25. La pregunta es, ¿seno de qué ángulo es eso? Obviamente de 10 y de 16. Y hasta ahí estaría resuelto el problemita. Y ya saben, muchachos, no olviden compartir, comentar, suscribirse, asimismo activar la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido. De igual manera te dejo mi cuenta de Instagram y TikTok que aparecerán a continuación en pantalla.